vamos a definir un poco lo que es la apologética. La apologética es la rama de la teología que presenta defensa de la fe. La apologética se construye sobre la teología. La fuerza de nuestra apologética será determinada por la fuerza de nuestra teología. Sin una correcta teología, no tendremos una correcta apologética. Si nuestra teología se tambalea, esa apologética, cuando sea confrontada con algún argumento, se vendrá abajo. Por lo tanto, necesitamos estar continuamente en el conocimiento del Señor construyendo esta teología para reafirmar nuestra apologética. Y cuando estamos hablando del estudio bíblico, del estudio teológico, tenemos que considerar varios aspectos. Algunos de estos son estos tres: la Biblia, la razón y la historia. La Biblia tiene que ser vista y aceptada como nuestra única fuente de autoridad. El estudio inteligente de la palabra de Dios nos lleva a conocer lo que Dios ha revelado. Dios ya dio su completa revelación a través de la Escritura. La Biblia debe de ser nuestra base, debe de ser aquello en lo cual nos fundamentamos y nuestra fuente total de autoridad. No puede haber algún otro libro o algún otro recurso, algún otro fundamento que no sea la palabra de Dios como la base de nuestra teología y por lo tanto la base de nuestra apologética. También se usa la razón. Cuando hacemos un estudio consciente, cuando llevamos a la reflexión, a un análisis de la Escritura, un análisis de la vida de acuerdo a la visión que Dios tiene de acuerdo a la Biblia, entonces estamos ocupando nuestra razón. Lo que leemos, lo que comprendemos, lo estamos procesando para llevarlo a la práctica. La razón entra en el estudio teológico y entra en nuestra apologética. Tenemos que pensar en nuestros argumentos, tenemos que estar meditándolos y analizando los diferentes puntos de vista en contra de Dios o acerca de Dios, reflexionando si son correctos o no. Y otro punto importante es la historia. Esto quizá lleve más tiempo o menos tiempo de acuerdo a qué tan empapados estemos al respecto, pero ayuda mucho a reflexionar sobre cómo se han entendido ciertos temas y cómo se han desarrollado estos mismos, cómo se entendía en la iglesia el aborto, cómo se entendía los matrimonios igualitarios. Todo esto, si lo contrastamos con el pasado, podremos entender cómo se ha ido desarrollando a lo largo de la historia y cómo nos ha afectado hasta nuestros días. No solamente tiene que ver con el estudio del desarrollo de una doctrina. La doctrina se desarrolla de acuerdo a un contexto histórico. Por eso surgen tantas doctrinas hoy en día. Doctrinas que muchas veces no están apegadas a la palabra de Dios, porque se están dejando llevar por el contexto o por las circunstancias. Nosotros analizamos la historia para entender cómo se ha desarrollado cierto tema y poder dar una mejor respuesta que sea relevante, pero que jamás deje su fundamento, que es la Biblia. Hay otros aspectos, otros elementos, cuando estamos considerando el estudio teológico o la apologética. Estamos viendo también lo que es la experiencia, cómo lo he vivido, pero esta experiencia no es la fuente única de autoridad. Recordemos, la fuente de autoridad es la Biblia, la palabra de Dios. La experiencia solo nos lleva a poder aplicar la palabra de Dios, a poder experimentar en carne propia lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha revelado, y de esta manera enaltecer a nuestro Señor. Sin embargo, la experiencia no puede ser tomada únicamente como fuente de autoridad. La experiencia, toda experiencia, debe de evaluarse a la luz de la palabra de Dios. En esta materia no nos detendremos al debate en cuanto a cesacionismo o continuismo. No nos detendremos en cuanto a algunas señales, no es propio de esta materia. Sin embargo, cabe resaltar que toda experiencia tendrá que ser evaluada a la luz de la palabra de Dios. Si hay alguna experiencia, por más espectacular que sea, que vaya en contra de la palabra de Dios, en contra de algún principio o enseñanza clara de la Escritura, tendremos que desechar esa experiencia por más fantástica que sea. La experiencia nos ayuda a poder trasladar la palabra de Dios a nuestras vidas y poder ver cómo Dios actúa de acuerdo a lo que Él ha dicho en su palabra. Ahora también tenemos que considerar la comunidad. ¿Qué papel juega en esto? ¿Cómo lo enfrentan este tema? ¿Cómo afecta al entorno? Hace 50 años
era imposible escuchar que una iglesia tuviera pastores o ministros homosexuales. Hoy en día escuchamos de estas congregaciones. Hace años era muy complicado, muy difícil que una iglesia se basara más en ciertos recursos que en la palabra de Dios, que tomara ciertas herramientas o ciertas metodologías para ponerlas a la par en la práctica a la palabra de Dios. Hoy en día es muy común, no porque las metodologías o las herramientas sean malas, pero tenemos que darles el lugar adecuado. Hay que ver cómo la comunidad está respondiendo. Hace años se tenía el concepto de que solamente ciertas personas eran llamadas a servir, pero hoy en día podemos entender que cada persona que ha sido alcanzada por Cristo Jesús, cada creyente verdadero, es llamado a ser un servidor de Dios. Hoy en día, tú y yo podemos ser una influencia mayor que lo que podíamos hacer quizá años anteriores. Hoy tenemos muchos recursos tecnológicos que nos permiten llegar a más personas, poder influenciar más los medios con el pensamiento de Cristo Jesús expresado en la palabra de Dios. La comunidad juega un papel importante en el desarrollo de la teología y en el desarrollo del entendimiento acerca de Dios y de los temas que van siendo de relevancia para el día de hoy. Y también hay que llevar a la reflexión, es decir, este conocimiento que he adquirido por estudiar la palabra de Dios, ¿cómo lo llevo a la obra? ¿Cómo lo llevo por práctica? ¿De qué manera puedo responder a estos argumentos? ¿Cómo puedo llegar a actuar como respuesta a este ataque? ¿O qué puedo proponer? La apologética, al igual que la teología, tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con el hecho de una reflexión, pero no se queda solamente en teoría. Toda reflexión teológica, toda reflexión apologética nos lleva a la acción, empezando por nuestras vidas y posteriormente por una acción que va más allá de nosotros. Sigamos aprendiendo acerca de la apologética. Que Dios les bendiga.